Empezamos con más informaciones. Según las cifras oficiales, a fines de este año habrá 5.200 nuevos casos de VIH-Sida en Chile. Se plantea, de hecho, que han aumentado los casos en un 79% desde el año 2010. Queremos hablar sobre este tema. Es por eso que nos encontramos con el jefe del Programa Nacional de VIH del Ministerio de Salud, Edgardo Vera. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Bueno, muchas gracias a ti y por poder conversar este tema y ponerlo en la agenda pública. Sí, porque hay bastante preocupación, en particular por el tema de las cifras. Yo mencionaba ahí una, pero si nos enfocamos en lo que tiene que ver con el incremento, desde el 2010 hasta el 2016, han aumentado los casos de contagio en cerca de un 80%. Claro, ¿Sí? ¿Qué es lo que ha influido en eso? Claro, desde el año 2010 hasta el año 2016 hemos tenido de 2.900 casos confirmados por el Instituto de Salud Pública hasta 4.900, que fue la cifra del año pasado. Pero ahí tú tienes que hacer el análisis, y por parte del Ministerio lo que estamos haciendo es que la causa de esto es una causa mixta. O sea, por un lado hay un aumento efectivo de nuevos casos que se da año a año, pero también había un aumento en paralelo del número de exámenes que se hace a la población, tanto en el sector privado como en el sector público. O sea, lo pregunto por lo siguiente, para determinar si es que efectivamente eso puede provocar un incremento tan alto en lo que se refiere a la cantidad de casos. Claro, el aumento de exámenes desde 2011 al 2016 fue de 800.000 a 1.2 millones de exámenes. Ya. Pero ahora bien, yo creo que es bueno que la gente sepa, porque muchas veces se ha dicho que es desde el grupo de embarazadas donde más ha aumentado. Y eso no es efectivo, porque las tasas de embarazo son generalmente anuales y se mantiene el número de exámenes. Y lo que más ha aumentado es la consulta por morbilidad. ¿A qué se refiere con eso? Que tú o yo consultamos espontáneamente a algún profesional de la salud y solicita el examen. Esa es la causa que más ha aumentado en el último tiempo. O sea, de que la persona se acerca porque está a pedir un interesado examen en saber, de VIH. ya. Exactamente. Pero por eso te preguntaba, si aumentó de 800 a 1.200.000, ¿justifica eso solamente el hecho de que se haya incrementado casi un 80% el número de casos desde el 2010? No, es solamente una de las variables. O sea, hemos aumentado efectivamente la pesquisa de personas viviendo con VIH, pero también había un aumento efectivo del número de casos. Y eso es lo que probablemente más preocupa. ¿Qué es lo que ha incidido en que hayan aumentado los casos de contagiados, que tiene que ver con falta de campañas, con un mayor relajo, exceso de confianza en el tema? Mira, a pesar de que ha aumentado el uso del condón en todos los grupos etarios, ha crecido fuertemente en los adolescentes, igual había una normalización de lo que es el VIH. O sea, lo que nosotros conocíamos hace 10, 20 años atrás, donde las personas morían producto del VIH, esa realidad ya actualmente ya casi no existe. Es una enfermedad que ha tendido a la cronicidad, que tú tienes un acceso a la terapia antirretroviral por parte del Ministerio de Salud, y eso te ha permitido generar sobrevida muy similar a la población general. Y en ese sentido un poco es la campaña que lanzamos el día de hoy, que no solamente apunta al uso del condón, sino a la realización del examen. Y yo creo que la novedad un poco para comentarle a la gente que nos está viendo de esta campaña en particular es que se integran redes sociales de aplicaciones, por ejemplo Tinder, Grindr y otras aplicaciones que utilizan sobre todo la población más joven. Va a estar inserto en la campaña la prevención del VIH. Y yo creo que también un tema bien importante es que incluimos a los grupos vulnerables, que eso nunca había pasado. O sea, en la campaña está una persona viviendo con VIH, hay personas migrantes, hay personas representantes de los 9 pueblos originarios y también están las personas trans representadas. Ya, hay varios elementos interesantes de analizar. En lo que se refiere a la normalización, puede que algo positivo, como es el hecho de que exista un tratamiento que permite una mejor calidad de vida para las personas contagiadas, haya terminado provocando una consecuencia negativa como es esta suerte de relajo frente a la enfermedad? Exactamente. Una menor amenaza. Y por eso yo creo el llamado que yo creo que hace el Ministerio de Salud, yo creo que tenemos que hacerlo en la sociedad en su conjunto, o sea, la familia, en el colegio, por parte del Ministerio de Salud, es realizarse el examen. A pesar de las barreras que puede haber en un centro de atención primaria, en un centro hospitalario, el solo hecho de tú acudir a un centro y solicitar el examen por VIH ya es una barrera menos y te permite en el fondo tener acceso a todas las prestaciones de salud que están garantizadas por el auge. Pero la idea me imagino que es evitar que las personas se contagien, más allá de detectarlo oportunamente. Es que en ese sentido yo creo que es importante conocer la estrategia de prevención combinada, que es la que tenemos en Chile, que son una serie de estrategias que van en pos de disminuir los nuevos casos, que tienen que ver con un acceso oportuno a la terapia antirretroviral, un control de la infección de transmisión sexual, la dispensación de preservativos por parte de la red asistencial. Nosotros entregamos alrededor de 17 millones de condones anualmente, pero por supuesto la educación es algo que estamos al debe.
Y en ese sentido yo creo que es importante el fortalecer la educación, no solamente en la familia, sino desde los establecimientos educacionales. Todos los establecimientos educacionales debiesen tener realmente una política efectiva de salud sexual y reproductiva que en el fondo te permita que cuando tú llegas a tu inicio de la relación sexual puedas tener todas las herramientas para protegerte y tener una sana sexualidad. ¿Por qué no se avanza en el tema de educación sexual? Eso también tiene que ver con políticas públicas. ¿Por qué finalmente siempre termina siendo tema de discusión, que no se concreta efectivamente una educación sexual que sea efectiva para detener este tipo de situaciones? Yo creo que por parte del Ministerio de Salud está trabajando con el Ministerio de Educación una política de sexualidad, afectividad y género, pero ahí está el llamado un poco a los establecimientos, a las comunidades educativas, que a pesar de que tienen la herramienta y están a disposición los distintos programas de salud sexual y reproductiva, la implementación efectiva es lo que todavía estamos al debe. Y en eso yo creo que tanto los establecimientos públicos como privados tienen la meta y yo creo que tienen el desafío de incluir en su rama curricular. ¿Pero no es algo que debiera exigirlo la autoridad? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es algo que debiese ser exigido, no por teniendo todas las posibilidades de tú definir con tu propia comunidad educativa qué quieres enseñar. Yo creo que los jóvenes y los adolescentes deben tener las herramientas para desenvolverse sanamente en su sexualidad. Sí, lo pregunto porque estaba acordándome en el pasado el tema de educación sexual, siempre ha estado en el debate, recuerdo el tema de las jocas. Desde esa época que venimos escuchando que se necesita una mejor educación sexual en los colegios, que efectivamente se aborden ciertos temas, pero no pasa nada. Por eso pregunto, ¿dónde se está fallando en ese aspecto? Yo creo que estamos fallando. No creo que es solamente un tema desde los ministerios de salud, desde una cosa vertical hacia abajo. Yo creo que en ese sentido la sociedad y también los establecimientos educacionales hay que hacer el llamado a que implementen políticas efectivas, porque finalmente como salud nosotros estamos dando acceso a la salud. Pero tú tienes que ir mucho más adelante y tienes que enseñar desde la niñez hasta la adolescencia una política educativa en salud sexual que te permita en el fondo que la importancia de la utilización del condón, la importancia de, por ejemplo, el control de matronería, que es una herramienta que pueden utilizar muchas mujeres en Chile. Y también en el fondo, cómo tú desenvuelves sanamente una sexualidad. ¿Cuándo fue la última campaña comunicacional sobre el tema del SIDA? El año 2015 realizamos la campaña que Usa Siempre Condón, donde de hecho salió la población trans muy representada. El 2016 retransmitimos la misma campaña y este 2017 lanzamos esta nueva campaña. ¿Y era lo más adecuado retransmitir la campaña del año 2016, no preparar otra nueva, considerando además este incremento que se ha ido presentando en los casos? Yo creo que la política que se optó fue redestinar los mismos recursos en una retransmisión para tener un tiempo mucho más extendido la misma campaña. Ahora yo creo que año a año siempre se debe dar la impronta particular de qué es lo que está pasando en la epidemia por VIH. Y por eso un poco este año fue la señal que quisimos dar, integrar a nuestro pueblo originario, integrar los adolescentes, los migrantes, la población trans y también las parejas homosexuales. Sí, en el fondo yo creo que es bueno transparentar la diversidad que hay en la sociedad y que en el fondo el VIH también es lo más transversal del mundo. Afecta a todos los grupos socioeconómicos y todos los niveles educacionales. Claro, eso es una realidad. Es un tema interesante desde la perspectiva de que hay algunas personas que empiezan también a vincular el tema de la migración con la presencia de estas enfermedades. Estoy hablando no solamente del tema del VIH, sino en general de las enfermedades de transmisión sexual. Sí, yo te agradezco un poco la pregunta porque ha salido mucho, sobre todo en los medios sociales y en las redes, de esta posible causal de los migrantes como causa del VIH. Y eso lo queremos descartar como ministerio de plano. De los últimos 5 años, desde el año 2011 al 2015, de las alrededor de 30.000 notificaciones que se realizaron por VIH, menos del 5.5 correspondía a personas migrantes. Por lo tanto, esa idea que se tiene que el migrante ha traído la infección por VIH no es cierto. O sea, los chilenos se están contagiando de VIH entre los mismos chilenos. ¿Cuál es el sector etario que se ha visto más afectado con este incremento en el número de casos? El grupo etario, 20 a 29 años. O sea, hombres jóvenes, de hecho, hombres que tienen sexo con hombres, de 20 a 29 años. Es muy focalizado. Ya, o sea, ahí podemos estar hablando como dentro de uno de los principales factores el tema de una suerte de irresponsabilidad. Yo creo que más que irresponsabilidad yo lo plantearía como... ¿Desinformación? En parte desinformación, una utilización efectiva del preservativo y también las personas que tienen con VIH una real utilización de la terapia antirretroviral, porque
pasa en Chile, y esto es una realidad que es bueno que la gente sepa, que muchas de las personas que están con el diagnóstico por VIH, existe un número pequeño de personas, pero no menor, que no están accediendo o no se están vinculando a su atención teniendo la garantía de acceso y tratamiento. Y yo creo que puede ser o por miedo, o por la familia, o por el trabajo, hay distintas causales. Pero el llamado a que las personas que fueron notificadas por VIH accedan al real tratamiento que está garantizado por parte del Ministerio de Salud. Vamos a lo que tiene que ver con el examen en sí. ¿Qué tan fácil es poder ir y solicitar un examen de este tipo? El examen está garantizado por el GES. Tú, frente a la sospecha, tú puedes exigir a cualquier profesional de la salud, ya sea matrona, enfermera o médico, la realización del examen. Ahora bien, existen barreras efectivas. Realmente existe la posibilidad de que tú yendo, por ejemplo, a un consultorio, se te cita a una nueva toma de examen, y obviamente todas esas barreras van disminuyendo el real acceso al examen. Y es por eso que la ministra de Salud anunció hoy día enviar una circular a todos los establecimientos de salud de la red asistencial, tanto atención primaria como hospitales, para dar las mayores facilidades del acceso a las personas que lo soliciten. Ya. Yo creo que es una medida que... Es relevante porque es un examen que, claro, tal vez por un tema de confidencialidad, de mantener la privacidad, de que se le pueda entregar esa información directamente al paciente. Incluso en el sistema privado a veces es un poco más engorroso, hay que firmar, hay que hacer una serie de otros trámites. La idea es del Ministerio de Salud poder simplificar esto. Vamos a simplificar lo más posible, y también el segundo semestre queremos implementar un piloto, que es un piloto basado en atención primaria con el uso del test rápido. Porque el test rápido es una herramienta bien efectiva que te permite, más que pesquisar, es disminuir la barrera de acceso y descartar inmediatamente. Porque si tú... Me gustaría que nos explicara lo que es lo del test rápido, porque revisando información de otros países, claro, veía, por ejemplo, que en Argentina iban hasta ciertos lugares, locales nocturnos, donde aplicaban este test rápido. Exactamente. El test rápido, tú tienes una muestra de sangre, que puede ser algunas veces un pinchazo, otras veces puede ser otra muestra de sangre, que tú tienes una alta sensibilidad, 100% de sensibilidad, 95% de especificidad. O sea, igual que un examen de ELISA, que es el que todos nosotros conocemos. Te toman la muestra, se espera alrededor de entre 5 minutos a media hora, dependiendo del tipo de examen, y te puede dar negativo. Y frente al negativo tú descartas inmediatamente, no tienes que pasar por todo un proceso de laboratorio, de espera del examen, y en el fondo le facilita al equipo clínico y sobre todo al equipo de atención primaria ir descartando fácilmente cuando hay una sospecha de infección por VIH. Más allá de buscar más positivos, te permite descartar y en el fondo asegurar que esa persona tome conciencia de la utilización, por ejemplo, del preservativo. ¿Y cuál es la idea? ¿Poder aumentar la utilización de ese tipo de test rápidos? Sí, esto va a permitir en el fondo aumentar la pesquisa diagnóstica y también disminuir las barreras, porque no va a ser necesaria una toma de muestra del examen, que va a ser procesada en un laboratorio, sino que tú inmediatamente en el box de tu profesional de la salud va a poder descartar una infección por VIH. Ya, o sea, este tipo de test va a estar ubicado ¿dónde? ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede acceder a esto? Vamos a implementar un piloto, idealmente uno en la región metropolitana y otro en regiones, para ver en el fondo cuáles son todas las ventajas, pero también cuáles son todas las desventajas para seguir avanzando así en toda la red pública. Ya, pero va a estar en los centros de salud. En los centros de salud. No es que se vaya a llevar el test rápido a otros lugares o que se instalen. Yo creo que una estrategia válida. En otros sectores. Sacar el examen fuera de los muros del sistema de salud es una estrategia válida, pero queremos ir avanzando progresivamente en ese tipo de estrategias, porque tenemos que ver dónde efectivamente llega la comunidad y dónde capacitamos a las personas para tomarse el examen. La toma del examen del test rápido no es como un test de embarazo, por ejemplo. Tú tienes que capacitar a un profesional, no una gran capacitación, pero hay que capacitarlo, para que en el fondo la lectura del examen sea efectiva. Y no te equivoques, porque es importante que tú des un diagnóstico realmente efectivo de eso. Porque hemos visto a veces que hay exámenes que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del colesterol. Se ubican en algunos stands en la calle, en lugares móviles. ¿Podría ser algo parecido a eso? ¿O se requiere un tipo de profesional aún más capacitado para realizar esta? Yo creo que es posible que cualquier profesional de la salud y también personas que no son profesionales de la salud pero estén capacitadas puedan hacerlo. Y yo creo que el primer paso que quiere dar este Ministerio de Salud es primero dar acceso efectivo en la atención primaria, que es la puerta de entrada de todo el sistema de salud, y posteriormente yo creo que ir avanzando hacia los lugares, a los centros comunitarios, a las organizaciones de la sociedad civil que están realizando este tipo de actividades y en el fondo acercarlo a la comunidad, que eso es lo que queremos. ¿Estamos frente a un brote epidémico de VIH-Sida? No. Es una epidemia concentrada, tanto en Chile como en el mundo,
que ha tenido un crecimiento todos los años. Eso Pero la pese palabra... que Chile esté, según algunas de las cifras que han salido en distintos medios, encabezando o superando a otros países en Latinoamérica. Yo creo que hay que ser bien claro, porque como te explicaba, existe un aumento efectivo de casos y un aumento de la pesquisa, pero la realidad es que hay en cada uno de los países de Latinoamérica es muy disímil. Si tú ves algunos países que están disminuyendo, habría que preguntarse cuál es la causa de la disminución. Y otros países, por ejemplo Brasil, que tiene sobre el 80% de los nuevos casos, también tiene otras estrategias. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer el análisis por país. No llegar y decir que en Latinoamérica las nuevas infecciones han aumentado solo en Chile, sino que también hay explicaciones para cada uno de esos. Sí, lo que pasa es que lo llamativo es que se haya incrementado casi un 80% desde el año 2010. O sea, es un incremento bastante relevante por sobre lo esperado. ¿Eso no es un brote epidémico? Es una epidemia concentrada. El brote es para infecciones agudas que tienen un aumento en un periodo de tiempo muy corto, muy brusco. La epidemia concentrada se refiere a que había un aumento constante en un grupo muy particular, porque igual hay que ser franco que la población que está en la infección por VIH se concentra principalmente en hombres jóvenes que tienen sexo con otro hombre. Yo creo que tenemos que ser claros y un llamado un poco a la población de la diversidad sexual, pero también a toda la sociedad. Sí, Esto es lo más porque la idea es que amplio. tampoco quede la sensación de que solamente es en ese sector donde se puede producir el riesgo de contagio. Exactamente. Pero yo creo que un llamado especial a todos los jóvenes a tomarse el examen, pero obviamente a toda la sociedad en su conjunto. Si tú eres sexualmente activo, si tuviste una conducta desprotegida, realízate el examen y empieza a cuidarte también. Sí, también ¿no debiera ser al revés? Empezar a cuidarse y hacerse el examen, porque imagino que la idea es prevenir. Sí, ambas cosas. Ya, y centrar ahí entonces la campaña. Antes de terminar, ¿qué pasa con otras enfermedades de transmisión sexual? ¿También se ha registrado un aumento? En gonorrea sí, es efectivo. Había un aumento de los casos de gonorrea que se ha concentrado principalmente en adolescentes. Y ahí también es un tema que nos preocupa. La red asistencial está preparada para los nuevos casos, pero yo creo que tenemos que ir un poco más allá, tal como tú lo decías. No sacamos nada con una persona que ya tuvo una ITS, sino que tenemos que llegar a que no la tenga. Y el uso del condón es la única forma de prevenir, por ejemplo, la gonorrea. Y por eso el llamado a los jóvenes, tienen acceso a través de la atención primaria al uso de los condones, tienen acceso en diferentes puntos de la red asistencial. Pero también yo creo que también depende de uno mismo, de cómo uno se genera conductas de autocuidado y ejerce su sexualidad en forma sana. Perfecto. Quedan ahí varias tareas pendientes entonces para evitar que sigan creciendo de este modo este tipo de cifras. Muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muchas gracias, que estén muy bien.